Lucas 16, 29 al 31 dice así: y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Con estas palabras del doctor Lucas, le damos la más cordial de todas las bienvenidas a todos los hermanos y hermanas que se unen con nosotros a esta programación. Somos el ministerio, una voz que clama en el desierto. Aquí estamos justamente para darle a la trompeta el sonido certero. Le guste o no le guste a la cizaña, le guste o no le guste al enemigo de las almas, le guste o no le guste a los que están mundanalizando la iglesia, le guste o no le guste a la multitud mixta que se encuentra dentro de las organizaciones, dentro de las iglesias, le guste o no le guste a los jesuitas infiltrados dentro de las organizaciones cristianas, le guste o no le guste a todos ellos, nosotros aquí estamos para enseñar claramente la verdad. Nos amenacen, nos difaman, nos pueden hacer lo que quieran, pero nosotros no vamos a traicionarle a nuestro divino maestro. Nos pueden calumniar de todas las formas habidas y por haber. Pueden decir que somos lo que sea, pero nunca, jamás, ni nos cruza por la mente traicionarle a nuestro maestro. Jamás. Eso tiene que quedar exageradamente claro en las mentes de todos. Por lo tanto, aquí estamos una vez más con ustedes con este firme y preciosísimo propósito de predicar la verdad claramente y sin rodeos. Hoy tenemos el tema número 397 de nuestro enorme y gigantesco buffet espiritual. Alabado sea el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Estamos contentos, mis amados. Nuestros corazones brincan de gozo. Nuestros corazones parecen como los chimpancés cuando le dan la banana. Saltamos de gozo, saltamos de felicidad, porque predicar la verdad, ser un predicador de la verdad presente, no es poca cosa. Es un privilegio que ni los ángeles tienen y que van a tener recién antes de la segunda venida de Jesús. Recién ahí se les va a dar el privilegio, pero ahora, actualmente, no lo tienen. ¡Qué tremendo, mis amados! Nos gozamos y nos requete gozamos en predicar claramente la palabra de nuestro Dios. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los corintios, les dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no
de nosotros. Hoy vamos a compartir con ustedes una porción más de ese enorme tesoro que es la palabra maravillosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, nos sentimos muy, pero muy dichosos y privilegiados por estas oportunidades que tenemos de darle a la trompeta el sonido certero. Entonces, vamos a comenzar entonces la programación de hoy, porque hoy tenemos un tema muy especial. Le enviamos un saludo a todos los hermanos esparcidos por diferentes países: Brasil, Argentina, Costa Rica, Nicaragua, el hermano se me fue el nombre ahora. El hermano, ¿cómo era el apellido? El hermano Noel de Honduras. El hermano Noel de Honduras está con un pequeño problema de salud. Bueno, en realidad no es pequeño, es un poco complicado porque tiene problemas de la vista. Así que si podemos orar por él y que Dios pueda dirigir las cosas para que pueda recuperar la vista, sería fantástico. Así que vamos a orar también por él. Así que vamos a ponernos de rodillas, vamos a doblar nuestras rodillas para orar y pedirle al Señor que nos dé su espíritu. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por tener misericordia de nosotros, porque realmente eres bueno, porque estás dispuesto a hacer mucho, mucho, mucho por nosotros. Y te queremos pedir que te quedes a nuestro lado, que nos asistas, que podamos ser tonificados por tu espíritu, que podamos afianzarnos cada día más y más en la fe que una vez fue dada a los santos. Oh Señor, nos encomendamos en tus brazos como somos y ayúdanos, porque sin ti nada podemos hacer. Nos sometemos a ti por completo y quédate a nuestro lado. Bendice la programación de esta noche. Oramos también por la salud del hermano Noel allá en Honduras, el que tú sabes, oh Dios, que está teniendo un problema en la vista, que tú le puedas ayudar, que tú dirijas las cosas, que tú intervengas en su vida, que tú le coloques los recursos que él necesita, no solamente recursos económicos, sino también recursos humanos, médicos misioneros que le puedan orientar en cuanto a qué tratamiento hacer para su visión. También oramos por la hermana Solís en Costa Rica, que también está delicada de salud, para que también tú puedas intervenir en su vida. Nos encomendamos en tus brazos como somos y ayúdanos mucho, 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 porque solo no podemos. En el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, estamos listos entonces para dar comienzo a la programación de esta ocasión. Vamos a mirarle un poco por unos segundos a nuestra pizarra, porque aquí tenemos el título de la tesis teológica que hoy vamos a defender a capa y espada, con uñas y dientes, pero sobre todas las cosas a la luz de ¿qué? De un así dice Jehová.
Alabado sea el precioso y majestuoso nombre de Jesús. Muy bien. El tema de hoy, hermanos, tiene como propósito destruir, destrozar. Hoy vamos a descuartizar una mentira satánica, una mentira que Satanás ha colocado en la mente y en la boca de miles y miles de predicadores, no solamente adventistas, sino también de otras denominaciones. Entonces, ya les voy a explicar cuál es esa mentira. El título del tema es Destrozando la mentira del silencio profético. Destrozando la mentira del silencio profético. Ahora, ¿por qué le puse este título a este tema? Sencillo. ¿Cuál es la mentira? La mentira es la siguiente. La mentira dice así. La mentira repetida por décadas y décadas, hace más de 100 años. Imagínense, hermano, hace más de 10 décadas que esta mentira se está repitiendo y repitiendo, y hasta en la internet está como si fuera poco. ¿Cuál es esa mentira? Esa mentira dice que entre Malaquías y Juan el Bautista hubo un silencio profético de más de 400 años. Noten en qué parte de la pizarra está mi dedo ahora. Más de 400 años de silencio, donde a Dios le pusieron un bozal, le pusieron algo en la boca y Dios no pudo hablar nada. Se quedó en silencio, como si Dios fuera un perro mudo, como los más de 30,000 que hay en este planeta Tierra. Oh, mis amados, qué terrible. Entonces, ellos dicen así, que en este periodo intertestamentario, así se llama, periodo intertestamentario se llama porque es un periodo que está entre Malaquías y Juan el Bautista. O sea, ellos dicen así, que después de Malaquías no hubo voz profética, no hubo nada, absolutamente nada de voz profética. No hubo una sola persona, ni siquiera un loro en el bosque. Nadie, absolutamente nadie que tenga el don profético o el espíritu de la inspiración. Entonces, hoy vamos a destrozar esta horrible mentira. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Desarrollando este tema punto por punto, y también, como dice uno de nuestros jefes, Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Lucas, ¿cómo dice? Lucas dice: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Así dice el doctor Lucas, el texto que recién leímos para comenzar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es buscar el texto clave que está acá, que es Hebreo 1:1. Hebreo 1:1 es el texto clave. Entonces, eso es lo primero, pero lo primero que vamos a hacer. ¿Qué dice Hebreos 1:1? Un pasaje precioso. Hebreos 1:1 dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, ojo con eso, en otro tiempo a los padres. ¿Y cómo termina el versículo?
por los profetas. Acá está. Noten dónde está mi dedo ahora mismo. Acá. Profetas. Dios siempre ha utilizado profetas para comunicarse con sus hijos. Esa fue siempre la técnica, el modo en que Dios ha operado a través de ellos para comunicarse con nosotros. Ahora, a partir de acá, a partir de este versículo 1, tenemos también los versículos paralelos. Los versículos paralelos son estos 4 que están acá, que están emparentados con este versículo 1. Estos 4 versículos son parientes directos de este. Y después vamos a encontrar otros más. Pero ahora tenemos que buscar Jeremías. Jeremías capítulo 7, versículo 25. Un pasaje preciosísimo. Dice así Jeremías 7:25. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Y ahora viene. Lo que viene ahora es lo que nos interesa. Dice, y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano. Y noten el detalle que viene ahora porque es súper importantísimo. El versículo termina diciendo que Dios les envió a todos sus profetas sin cesar. Ahí está. Ese detalle es clave y nos va a servir de mucho. Muy bien, entonces, ahora tenemos que unir Jeremías 7:25, tenemos que unir con Segunda de Crónicas. Vamos hasta allá. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 15. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 15. Otra pepita de oro que tenemos acá. Noten cómo dice. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió. Y noten la palabrita que viene ahora, porque es prácticamente sinónimo de la que encontramos en la última parte de este versículo 25 de Jeremías 7. ¿Cuál es la palabrita que viene ahora? Constantemente. Subrayen ese detalle. Constantemente. ¿Cómo fue el envío? El envío dice que fue constantemente. ¿Y qué es lo que se envió constantemente? Palabra a ellos, palabra de Jehová a ellos por medio de sus mensajeros. Noten, Segunda de Crónicas 36, 15 dice mensajero, pero Hebreos 1:1 y Jeremías 7:25 dice profeta, pero es una y la misma cosa. Entonces, y ahora va a decir por qué. ¿Cuál fue el motivo? Porque tenía misericordia de su pueblo y qué más, y de su habitación. ¡Qué hermoso pasaje, hermano! Ahora, vamos a Oseas, porque el profeta Oseas también va a aportar su granito de arena en cuanto a lo que estamos viendo ahora. Oseas capítulo 12, versículo 10. Conecten este versículo 10 de Oseas 12 con los 3 anteriores que ya leímos. Oseas capítulo 12, versículo 10 es preciosísimo y calza a la perfección con este tema. ¿Por qué? Noten lo que dice el versículo 10. Y he hablado a los profetas. Y ahora viene.
El detalle que viene ahora es clave. ¿Y qué dice? Y aumenté la profecía. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué dice? Y aumenté, ¿qué cosa? La profecía. Ojo con esta palabrita que está acá. Aumenté los profetas. O sea, en lugar de que haya silencio, fue totalmente lo contrario. En lugar de que haya silencio o que haya menos profetas, fue totalmente a la inversa. ¿Por qué? Porque Oseas 12:10 está profetizando que Él va a hacer ¿qué? Él va a aumentar la profecía. En lugar de disminuir, la va a aumentar. Alabado sea el nombre del Señor. Y eso es lo que Dios hizo también después del gran chasco de 1844, cuando Dios nos dio una profeta y ahí se cumplió este versículo 10 de Oseas 12 y nos dio un raudal de luz, una cantidad exagerada de luz, o sea que cumpliendo la profecía de Oseas 12 verso 10. ¡Qué hermosura lo que estamos diciendo! Ahora, también el profeta Amós va a aportar su granito de arena. Noten lo que dice Amós. Amós capítulo 3 versículo 7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos. ¿A quiénes? A los siervos, los profetas. Eso dice Amós 3:7. No hará nada sin que ¿qué? Sin que revele. Y si Dios le revela su secreto a los siervos, los profetas, no va a ser para que ellos se queden en silencio total. Al contrario, es para que lo proclamen. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Y también tenemos, no puse en la pizarra, pero ustedes lo pueden anotar ahí. Si están tomando apuntes, pueden buscar también Joel. Joel también es otro profeta del Antiguo Testamento que puede colocar un granito de arena en relación a este tema. Noten lo que dice Joel capítulo 2, versículo 28, dice así: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¡Qué espectáculo, mis amados! Acá tenemos una verdadera belleza de versículos que lo estamos conectando uno con otro para poder armar este tema. Ahora viene la bomba, hermanos. Y con esta bomba que está acá vamos a destruir esta mentira. ¿Cuál es y dónde está la bomba más grande que existe para destrozar y destruir esta mentira? La encontramos en Deseado de toda la gente, página 24. Alabado sea el nombre del Señor. Qué declaración más espectacular. Y dice así: hubo fuera de la nación judía, ojo con eso es significativo, subrayen esto, ¿fuera de qué? Fuera de la nación judía,
Quiere decir que eran hombres que no tenían la nacionalidad judía. No eran judíos, no eran de Israel. Vivían en otros lugares. Ahora, noten cómo dice: hubo fuera de la nación judía hombres que predijeron el aparecimiento de un instructor divino. ¡Qué estupendo, hermano, lo que tenemos acá! ¿Qué dice? ¿Hubo qué? Hubo fuera de la nación judía. No eran judíos, eran gentiles. No tenían nada que ver con la nación judía. Hubo fuera de la nación judía hombres que predijeron el aparecimiento de ¿qué? De un instructor divino. Ahora, ¿en qué época de la historia vivieron estos hombres? Acá, en este periodo intertestamentario. Y durante estos más de 400 años que duró entre los dos testamentos, cuando termina con Malaquías y comienza con el Nuevo Testamento con Juan el Bautista y después los otros. Ahora, yo les voy a demostrar también que está mal decir que después de Malaquías la siguiente voz profética fue Juan el Bautista. Eso también es una mentira, pero eso vamos a dejarlo para después. Ahora vamos a seguir saboreando esta declaración que la encontramos en la página 24 del deseado de toda la gente. Y sigue diciendo: eran hombres que buscaban la verdad. ¡Qué hermoso, hermano! Esta es una característica preciosísima. ¿Qué clase de personas eran? Eran hombres que buscaban la verdad. Eran hombres que tenían sed de la verdad. Eran hombres que estaban sedientos de el agua de Cristo Jesús, el agua de vida. ¿Y qué más dice? Y a quienes se les había impartido, ojo con ese detalle, se les había impartido, ¿qué cosa? El espíritu de la inspiración. Quiere decir entonces que estos hombres que vivieron durante este periodo de los 400 años o más, eran hombres que se les impartió, ¿qué cosa? El espíritu de la inspiración. O sea, el mismo espíritu de la inspiración que tuvieron todos los profetas del Antiguo Testamento hasta Malaquías, fue el mismo que también les concedió a estos hombres que vivieron en este periodo intertestamentario y durante estos más de 400 años de supuesto silencio que hubo según estos que le están mintiendo a la gente. ¡Qué tremendo, hermano! Ahora, ¿a qué versículo del Antiguo Testamento nos lleva esta declaración que acabamos de leer? Ese pedazo de la cita que dice que recibieron que le fueron impartidos, se les concedió el espíritu de la inspiración. ¿A qué versículo nos lleva eso? Vamos a ver. Segunda de Samuel 23. Segunda de Samuel 23, verso 2.
Noten qué pepita de oro tenemos acá. Dice así el versículo 2. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí. Noten qué tremendo. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí. Y su palabra ha estado en mi boca, en mi lengua. Quiere decir entonces que estos hombres que vivieron en este periodo intertestamentario entre Malaquías y el Nuevo Testamento, y que vivieron durante estos más de 400 años, recibieron el don de la inspiración y por lo tanto se le puede adjudicar 2 Samuel 23:2. O sea que Dios habló a través de ¿qué? A través de ellos. Alabado sea el nombre del Señor. Qué hermosura, hermano, es lo que tenemos acá. Ahora, sigue diciendo, tales maestros se habían levantado uno tras otro. Alabado sea el nombre del Señor. O sea que fueron muchos. Porque dice, se levantaron uno tras otro. Alabado sea el nombre del Señor. O sea que no hubo solamente uno, sino que más bien más de uno. Tales maestros se habían levantado uno tras otro, y ahora noten qué figura va a utilizar para hacer una comparación. Como estrellas en un firmamento oscuro. ¡Qué espectáculo, mis amados! ¿Cómo que se levantaron? Como estrellas en un ¿qué? En un firmamento oscuro. Quiere decir entonces que en este periodo intertestamentario, durante los más de 400 años que hubo entre Malaquías y Juan el Bautista, o el Nuevo Testamento, fue un periodo oscuro. Fue un periodo de oscuridad moral y también espiritual. Ahora, ¿a qué versículo nos lleva esto? Esto nos lleva a Isaías capítulo 9. En Isaías capítulo 9, versículo 1 y 2, vamos a encontrar algo que calza perfectamente con lo que recién leímos de cómo es que Dios levantó hombres uno tras otro como estrellas en un firmamento oscuro. Noten, hermano, el versículo 1 y 2, como dice de Isaías 9. Dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. Versículo 2. El pueblo que andaba en tinieblas, ¿vio qué cosa? Vio gran luz. Ese vio gran luz equivale a lo que se dice acá en la página 24 del Deseado de toda la gente como instructor divino. Esa gran luz era nada más y nada menos que el Mesías prometido. Era nada más y nada menos que el maestro de los maestros, el médico de los médicos, el predicador de los predicadores, Cristo Jesús. Alabado sea su precioso nombre.
Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Oh, mis amados, qué espectáculo. Dice el profeta Daniel, los que enseñan la justicia a la multitud como estrellas a perpetua eternidad. Qué hermosa declaración. Y termina la cita diciendo, y sus palabras proféticas. ¿Qué clase de palabras eran? No eran palabras humanas. No, eran palabras proféticas. ¿Por qué? Porque tenían el espíritu de profecía en ellos. Y sus palabras proféticas habían encendido esperanzas en el corazón de millares. ¿Pero millares de qué? De gentiles. ¡Qué espectáculo, hermano! O sea que este periodo intertestamentario de más de 400 años fue una verdadera antorcha de luz profética, porque dice que llenó de esperanza los corazones de quienes, de millares y millares de gentiles. ¡Qué extraordinario! Y en el cielo solamente le vamos a poder conocer y darles un abrazo, pero súper efusivo de gozo a estos profetas que tuvieron la dicha de vivir en esa época y recibir el don profético. Ahora, ¿qué otras pruebas más, aparte de esta, qué otras pruebas más tenemos de que está mal decir que desde Malaquías hasta Juan el Bautista? Está mal. No podemos decir así. ¿Por qué? Porque antes de Juan el Bautista hubo voz profética. Ya demostramos con esto, pero ahora lo vamos a demostrar con otras pruebas contundentes. Vamos a ver, Lucas. Vamos a buscar otra vez. Vamos a ver lo que nos dice Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Versículos 25 y 26. Noten, hermanos, noten lo que dice. Esto es cuando Jesús tenía 8 días de haber ¿qué? De haber nacido. Noten, 8 días de haber nacido tenía Jesús acá. Y noten lo que dice. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba ¿dónde? Sobre él. O sea, sobre Simeón. Y noten el versículo 26. Y le había sido revelado. Ahí está el don profético. Esa expresión, le había sido revelado, es lo mismo que segunda de Samuel 23:2. Espíritu de la inspiración. Noten, ¿qué fue lo que el Espíritu Santo le reveló? Que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Noten, hermano, o sea que él habló de una manera inspirada. Acá tenemos una prueba, pero la que viene es mucho más contundente que esta. Ahora saltamos al versículo 36 y 37. 36, 37 y 38. Dice así: estaba también allí Ana. Noten, profetiza, hija de Fanuel,
de la tribu de Aser, de edad muy avanzada. Ojo con ese detalle, de edad muy avanzada, porque tiene peso. Pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Noten, o sea que su matrimonio duró solamente 7 años porque su marido falleció. Y ahora viene el versículo 37 y 38. Dice, y era viuda ¿hacía cuánto? Hacía 84 años. Ojo con ese detalle. Y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, o sea, Ana, la profetisa, esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban, ¿qué cosa? La redención en Israel. Quiere decir entonces, mis amados, que antes de Juan el Bautista hubo voces proféticas, y una de ellas fue Ana, que aparece ahí claramente como profetisa. Entonces, lo que ahora ustedes tienen que hacer es restar esta cifra que está acá. Le tienen que restar a 400, le tienen que restar 91. ¿Por qué 91? Porque vivió con su marido 7 años. 7 años. Y desde que su marido falleció, ya hacía 84 años. 84 más 7, 91. Ahí ya casi tenemos 100 años que hubo voz profética. Porque dice la palabra de Dios que ella era profeta. Entonces, quiere decir que a 400 años ya le tenemos que restar casi 100. ¡Qué tremendo, hermano! Se dan cuenta cómo hay cosas que muchas veces leemos y no nos damos cuenta. Se nos escapa de nuestras manos, o mejor dicho, de nuestros ojos, de nuestra vista. Qué tremendo, hermano, lo que estamos diciendo. Ahora vamos a Lucas 1. Lucas 1, versículo 67. Otra prueba más de que no podemos decir desde Malaquías hasta Juan el Bautista. No se puede decir eso. ¿Por qué? Porque acá en el versículo 67 de Lucas 1 tenemos otra evidencia más. Noten lo que dice el versículo 67 de Lucas 1. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué dice? Y profetizó. Noten, hermano, quiere decir entonces que el padre de Juan el Bautista, antes que él nazca, también tenía el don profético. ¿Y cómo lo sabemos? Porque el versículo 67 lo dice, lo deja súper claro. Y todo el mundo sabe que Zacarías nació antes de Juan el Bautista. Ya va a ser el colmo de los colmos que ahora digamos que no, que primero nació Juan el Bautista y después Zacarías su padre. Eso ya sería el colmo de los colmos. Hermanos, ¿se dan cuenta cómo cuando estudiamos la palabra de Dios, como dice Isaías 28:10, un poquito aquí, otro poquito allá, unimos evidencia, juntamos todas las evidencias posibles y luego destrozamos destrozamos el error o la mentira del supuesto silencio profético. ¡Qué tremendo! Por eso es que yo no me voy a cansar nunca de decir
que el mejor y único método de estudio de la palabra de Dios es Isaías 28:10. Eso no me voy a cansar nunca de proclamarlo. Ahora, ¿qué otros detalles tenemos? Ahora, ¿sabían ustedes que en el Antiguo Testamento hay un grupo de profetas que fueron un símbolo de lo que Dios levantó en el periodo intertestamentario? ¿Sabían ustedes que en el Antiguo Testamento está el tipo y acá está el antitipo? ¿Sabían eso? Vamos a corroborar eso. Acá está. ¿Dónde están los prototipos de estos? Números 11. Vamos a buscar ese pasaje. Números capítulo 11. Números capítulo 11 es súper clave. Números capítulo 11, versículo 23 al 25. Números capítulo 11, 23 al 25 dice así. Entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha acortado la mano de Jehová? Noten, hermano, esta pregunta. Podríamos traducir este versículo también de la siguiente manera: ¿acaso Dios se quedó mudo durante este periodo intertestamentario? La respuesta es un no rotundo. Noten, ¿acaso se ha acortado la mano de Jehová? ¿Acaso Dios se quedó mudo? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová y reunió a los 70 varones. Noten, hermano, acá está. Este es un detalle clave. ¿Les reunió a quiénes? A los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Y ahora viene el versículo 25 que es súper clave. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso. Noten, y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. ¡Qué espectáculo, hermano! Quiere decir entonces que acá tenemos que poner 70 varones. Acá tenemos que poner 70 varones. ¿Por qué? Porque estos 70 varones son un ¿qué? Un prototipo o un símbolo de ¿quiénes? De estos que fueron levantados uno tras otro como estrellas en un firmamento tan oscuro. Qué tremendo, hermano, lo que tenemos acá. Y también tenemos Primera de Samuel capítulo 19, versículo 20. Primera de Samuel capítulo 19, versículo 20 dice así. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía, noten, de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también
profetizaron. Oh, mis amados, qué prueba más contundente tenemos acá de que lo mismo que sucedió en estos dos casos, tanto de Números 11 como Primera de Samuel 19, lo mismo, pero absolutamente lo mismo, se vuelve a repetir cuando se vuelve a repetir en este periodo intertestamentario después de que termina el Antiguo Testamento y está por comenzar el Nuevo. Alabado sea el nombre precioso y maravilloso de nuestro Dios tan extraordinario que tenemos. ¡Qué espectáculo, mis amados! Ahora, otra prueba más. Números 11:29. Números 11:29. Números capítulo 11. Vamos otra vez a Números. Números capítulo 11, versículo 29. Números capítulo 11, versículo 29 dice así: y Moisés le respondió: ¿tienes tú celo por mí? Ojalá, noten, ojalá todo el pueblo de Jehová fuese ¿qué? Fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Oh, mis amados, qué tremendo detalle tenemos. O sea que con este tema está totalmente destruido esta mentira que por décadas y décadas y décadas desde el púlpito se ha predicado como si fuera verdad, pero en realidad es una flor de mentira. Es una mentira inventada por el padre de la mentira, el propio Satanás. ¡Qué impresionante! Y vamos a terminar esta programación leyendo otro pasaje que calza perfectamente con este. Es un pasaje harto conocido, pero como calza muy bien con este tema, vale la pena que lo leamos. Y con este versículo con este pasaje vamos a cerrar esta programación. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 19 al 21 dice así: tenemos también la palabra profética más segura. Ahí está. A la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¡Qué preciosura de pasaje! Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Quiere decir entonces, mis amados, que es una enorme y horrible falacia. Es una mentira horrible decir que desde Malaquías hasta Juan el Bautista no hubo ninguna gota de inspiración profética. Está totalmente demostrado. Y a partir de ahora ya no hay excusa.
A partir de ahora ya nadie puede decir yo no sabía. Y si algún día tú estás en una iglesia y le escuchas a un predicador desde el púlpito decir esto, cuando el hombre termine, cuando tú le estás saludando a él en la puerta de salida de la iglesia, allí tú le puedes decir que eso es una enorme mentira. Y le tienes que recomendar que escuche el tema número 397 de nuestro buffet espiritual. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Y ojalá que este tema haya sido de gran, pero de gran bendición y que nos abra los ojos para no repetir mentiras sin antes hacer lo que dice Hechos 19:11. Hechos 19:11 dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues escudriñaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Oh, mis amados, qué tremendo lo que estamos diciendo. Acá tenemos la garantía de que esa es una horrible mentira. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Y vamos a orar. Vamos a orar para concluir la programación de esta ocasión. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por tener misericordia de nosotros. Gracias porque realmente eres bueno. Porque estás dispuesto a hacer mucho, mucho, mucho por nosotros. Y te queremos pedir que te quedes a nuestro lado. Que nos asistas. Que podamos ser tonificados por tu Espíritu. Que nos enseñes a andar por tus caminos, que podamos realmente gozarnos y deleitarnos en tus verdades. Gracias, oh Dios, por el tema que hemos podido grabar en esta ocasión y que el Espíritu Santo pueda grabar estas verdades en nuestros corazones. Nos sometemos a ti por completo. Acompáñanos, guárdanos y protégenos de toda clase de peligros, accidentes, malvivientes o cosas por el estilo. Y que tu bendición nos acompañe siempre. Porque te pedimos todo en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.